revelado, la increíble historia de cómo un encuentro inesperado transformó su vida para siempre. Javier, un hombre de 45 años, sentía que su vida era una cadena en el taller mecánico de su padre, un lugar donde los sueños se oxidaban junto a los motores. Cada día, el tintineo de las herramientas y el olor a gasolina lo ataban a un destino que nunca deseó. Desde pequeño, había anhelado ser ingeniero, pero la responsabilidad de sostener a su familia lo había llevado a enterrar su sueño en lo profundo de su ser. Las exigencias del taller, con su madre insistiendo en mantener el legado familiar, le pesaban como una losa en el pecho. ¿Qué pasaría si decidía romper con la tradición? Esa pregunta se repetía en su mente, carreteando tras de sí una tormenta de dudas que lo mantenía alerta, con la respiración entrecortada. La rutina era una traidora, cada tornillo apretado parecía gritarle su frustración, un eco de lo que pudo ser. El sudor que resbalaba por su frente no solo provenía del esfuerzo físico, era el calor de la desilusión, mezclándose con el aceite y la grasa que ahora formaban parte de su vida cotidiana. Su alma anhelaba algo diferente, algo que parecía alejarse con cada nueva reparación. Pero un giro inesperado se producirá en el momento en que la joven ingeniera Mariana entró en su taller. Desde el primer instante, la energía de Mariana envolvió a Javier como un manto cálido. Ella hablaba de proyectos, de innovación, y en sus ojos llevaba un brillo que hacía tiempo él no veía en el espejo. ¿Por qué no te animas a seguir estudiando?, le preguntó un día, y mientras sus palabras flotaban en el aire, Javier sintió un ardor en su pecho. La chispa que él había creído extinguida comenzó a arder lentamente, pero la sombra de la duda no se alejaba. Se encontraba en un dilema moral, el deseo de cumplir un sueño personal contra la lealtad a lo familiar. Por un lado, el eco de su madre resonando en su cabeza la repetía: el taller es nuestra vida, no podemos dejarlo morir. Por otro lado, la influencia de Mariana lo empujaba a considerar una vida llena de posibilidades, más allá de las paredes del taller. Cada noche, después de largas jornadas, se sentaba frente a su computadora, viendo cursos en línea, un paso hacia sus sueños, pero siempre con la angustia de la desaprobación y la crítica social. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba la fecha del examen de admisión, el peso de la responsabilidad lo ahogaba. La mente de Javier corría a 1000 por hora. ¿Y si fracasaba? La mirada reprobatoria de su madre, la decepción de la comunidad. El temor a decepcionarlos lo paralizaba. Pero la llama que había resurgido gracias a Mariana lo mantenía en pie, aunque su aliento se volvía agitado y su piel se erizaba ante la presión. Finalmente, el día llegó. Allí estaba él, en la puerta del taller, con el calibrador en la mano y el alma revoloteando entre el deber y el deseo. El destino se sentía tan incierto, tan frágil. ¿Podría realmente romper con las cadenas de la tradición? La decisión de dar el paso final lo atormentaba, y con su madre observándolo desde el umbral, se sintió como un niño perdido en un laberinto. La pregunta se hizo más fuerte que nunca, resonando en su mente: ¿está listo para dejarlo todo atrás por sus sueños? La respuesta no era clara, solo podía sentir que el futuro se desvanecía como el humo de un escape, dejando solo ansiedad y un profundo vacío por llenar. La mañana del examen de admisión se presentaba llena de incertidumbre, como la niebla espesa que cubría el amanecer. Javier respiraba profundamente, intentando calmar el torrente de pensamientos que nublaban su mente. La imagen de su madre, con sus ojos llenos de expectativas, lo acechaba.
Un monstruo de dudas se apoderaba de él en cada paso que daba hacia la puerta del taller. Cada clavo que tocaba parecía recordarle su realidad, un recordatorio persistente de las responsabilidades que le había sido impuesto. La voz de Mariana resonaba en su interior, instándole a dar un salto al vacío. La vida comienza al final de tu zona de confort, le había dicho en una de sus charlas. Estas palabras se repetían, retumbando en su mente, mientras Javi contemplaba el tablero de su computadora en el hogar familiar. El cursor parpadeaba, esperando que él finalmente diera el salto. Decidido, Javier se sentó frente a su computadora y siguió su rutina nocturna, pero esta vez con una determinación renovada. En la pantalla, los cursos de ingeniería lo llamaban, un mundo nuevo lleno de posibilidades. Se inscribió en un curso de fundamentos de mecánica avanzada, sacando cada minuto libre del taller para aprender y alimentarse de conocimiento. Sus habilidades mecánicas estaban ahí, pero nunca había explorado la parte teórica. Fue difícil. Cada ecuación parecía un monstruo que luchaba por devorarlo, y, a menudo, se encontraba atrapado entre la frustración y la esperanza. Al principio, las noches fueron desvelos de angustia y esfuerzo, pero poco a poco, su mente comenzó a adaptarse. Con cada clase, descubría un nuevo nivel de su propio potencial. Comenzó a ver la mecánica y la ingeniería como algo más que números y fórmulas. Era una forma de crear, de innovar, y su corazón resonaba con cada descubrimiento. Las primeras notas de pruebas aprobadas llenaban su alma de un resplandor que había creído inexistente. Las semanas pasaron, y Javier coataba los exámenes con aprobación. Sin embargo, la presión por presentar el examen de admisión seguía acechándolo. Su madre no dejaba de mencionarle su responsabilidad en el taller. Javi, estás descuidando tu trabajo, sobre todo en la temporada alta, solía decir con reproche, pero cada vez que él escuchaba sus palabras, la chispa de la rebeldía surgía en su interior. Una tarde, en medio de una discusión con su madre sobre el futuro y las responsabilidades, Javier tomó una decisión inesperada. Aquella noche, se dirigió a su computadora y escribió una carta de renuncia al taller, con más miedo que resolución. A sus 45 años, sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. En el fondo sabía que dar ese paso significaba liberarse de las cadenas familiares, pero también implicaba aceptar que podía elegir su propio camino, uno lleno de incertidumbre. Al enviarla, Javier se sintió como si estuviese en la cima de una montaña, el viento aullando a su alrededor y un abismo a sus pies, un abismo que prometía una vida nueva. Sin embargo, la adrenalina de la decisión tomó un giro inesperado. Al día siguiente, Mariana llegó al taller con una noticia. Javi, hay una posibilidad para ti que no puedes dejar pasar, le dijo emocionada. Una beca para un programa de ingeniería en la universidad, y necesitan a alguien como tú. Sus palabras resonaban en él como un tambor. La vividura de esa oportunidad lo llevó a cuestionarse. ¿Podría realmente cerrar la puerta del pasado y lanzarse hacia un futuro desconocido? La ansiedad se coló en su pecho nuevamente, acentuada por el profundo dilema, aceptar la propuesta y recibir apoyo en un camino hacia sus sueños, o sopesar cada palabra de su madre y permanecer en un lugar donde la monotonía había sido su única compañía. El eco de sus decisiones pesaba, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se volvía más escaso. ¿Sería capaz de enfrentar el miedo y dar el paso definitivo, o se quedaría atrapado entre las expectativas familiares y sus ansias de libertad? La respuesta requería una valentía para la cual todavía no estaba seguro de estar preparado. La tarde se deslizó lentamente, y Javier sintió que cada minuto se arrastraba con el peso de su elección inminente. La noticia de Mariana, como un chispazo de luz en la oscuridad, iluminaba sus posibilidades, pero el miedo seguía siendo un acompañante constante. La opción de la beca era como un canto de sirena que atraía su curiosidad, mientras que las responsabilidades del taller lo anclaban a la realidad que conocía. Mientras reposaba en su sillón,
Desinteresado por el ruido exterior del taller, Javier se encontraba en una encrucijada. Nunca antes había considerado la posibilidad de salir de su zona de confort. De hecho, había vivido ahí tanto tiempo que se había convertido en su hogar. Pero ahora, el deseo de volar alto chocaba con el peso de las expectativas familiares. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si no lograba adaptarse al ritmo académico? La pregunta lo atormentaba, como un eco que se repetía en su mente. Con lentitud, se acercó a su computadora nuevamente. Esta vez no era solo un acto de estudio, era un examen personal. La pantalla iluminó su rostro, reflejando emociones encontradas. ¿Qué quiero realmente hacer con mi vida?, se preguntó, el sudor perlándole la frente. De repente, las dudas comenzaron a abrirse como las flores al inicio de la primavera. Tomó un cuaderno y un bolígrafo y empezó a anotar sus pensamientos. Cada frase escrita dejaba una huella en su conciencia. Quiero crear. Quiero ser innovador. Quiero demostrarme que puedo más. Esas palabras, cargadas de un nuevo significado, se transformaron en un mantra. Lo que comenzó como un deseo vago comenzó a tomar forma. Al sumergirse en el estudio de la mecánica, se dio cuenta de que su pasión por el conocimiento no solo era una alternativa a su realidad, sino un centro de su ser. Las fórmulas y los problemas se convirtieron en desafíos que le encantaba enfrentar. Había un dinamismo en el análisis de los sistemas que le provocaba un subidón de adrenalina. En ese momento, comenzó a entender que la educación era un puente hacia una versión mejorada de sí mismo. Su mente se alimentaba de libros, videos y cuestionarios. Cada día marcaba un nuevo objetivo, y al final de la semana, se sentía un poco más preparado, un poco más seguro en su proyección de futuro. Sin embargo, lo que más lo desafiaba era la interacción con sus compañeros en línea. La idea de compartir ideas y discutir conceptos con otros se presentaba como un reto y un anhelo. En su mundo, la comunicación había sido limitada. La soledad del taller se transformaba en una red de conocimiento en constante expansión. Un día, mientras preparaba un proyecto en línea para su clase, recibió un mensaje de un compañero de clase. Javier, vi tu último trabajo. Tienes un gran potencial. ¿Te gustaría colaborar en el próximo proyecto? Este simple mensaje hizo que su corazón diera un vuelco. Tener la validación de alguien más lo llenaba de energía y renovaba su fe en sí mismo. Aceptó el reto con entusiasmo, viéndolo como un paso más hacia adelante, y comenzó a preparar su respuesta. Pero esa noche, mientras trabajaba en el proyecto, una notificación interrumpió su concentración. Era un mensaje de su madre. Javi, ¿podemos hablar un momento? Te he echado mucho de menos. En ese instante, la voz de su madre resonó intensa en su corazón, encendiendo el conflicto interno que había intentado resolver. Era un recordatorio de que no podía simplemente ignorar su pasado, que su decisión afectaba a otros de manera profunda. Sintió que la balanza se tambaleaba entre sus intereses y las peticiones del hogar, y supo que la conversación con su madre sería crucial. De pronto, la decisión de aceptar la beca se convirtió en algo más que un simple paso. Aportaría una visión hacia su futuro, pero también pondría en juego su relación familiar. La intriga se intensificó mientras se acercaba el momento de insertar su respuesta. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentarse a su madre y explicar su cambio de rumbo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el futuro de Javier aún parecía tan incierto como siempre. Javier se sentó en el borde de su cama, el mensaje de su madre en la pantalla de su teléfono parpadeando con un peso abrumador. La luz azulada llenaba la habitación, reflejando su creciente ansiedad. Por un momento, los ecos de sus pensamientos se volvieron ensordecedores, el deseo ardiente de continuar con sus estudios, el fervor por demostrar su capacidad, la posibilidad de dejar atrás la sombra que había seguido su familia durante años. Sin embargo,
El amor y la expectativa de su madre constituían un lazo fuerte y complicado. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino interno. Siempre había sido el hijo que cumplía con las expectativas, el que no decepcionaba. Pero ese nuevo camino que se abría ante él exigía coraje. El impulso de seguir adelante lo invadía, no solo en términos académicos sino emocionalmente. Finalmente, luego de un prolongado silencio interrumpido solo por la secuencial vibración del celular, decidió contestar. Claro, mamá. ¿Cuándo podemos hablar? Había una mezcla de determinación y temor en sus palabras. En su mente decía que era el primer paso hacia una conversación que podría cambiarlo todo, pero en su corazón sabía que enfrentaría las preocupaciones de su madre sobre su futuro. Mientras las horas pasaban y la noche se adentraba, Javier se sumergió en el proyecto de colaboración que había asumido con su compañero. Trabajar en equipo era a la vez un desafío y un regalo. Con cada intercambio de ideas, sentía que su comprensión se amplificaba, que su potencial se expandía. Encontró en las diferencias de enfoque y en las habilidades diversas de su compañero una valentía renovada. Se dio cuenta de que al compartir el peso de la misión, el camino se sentía menos solitario, menos aterrador. Sin embargo, la cercana conversación con su madre surgía como un obstáculo que no se podía ignorar. La noche avanzaba lentamente y su mente giraba entre ecuaciones y el eco de la voz materna pidiéndole que estuviera presente, que no se alejara. Esa noche, mientras revisaba sus apuntes, llegó a la conclusión de que no se trataba de huir, sino de encontrar un espacio que le permitiera seguir avanzando sin dejar de valorar sus raíces. Finalmente, el momento llegó. Sentado al teléfono, la voz de su madre sonó llena de amor y preocupación. Javi, he notado que has estado distante. ¿Qué está pasando contigo? Quiero saber cómo te sientes. La charla se convirtió en un diálogo genuino. Javier expuso sus inquietudes, su deseo de abrazar el conocimiento y su miedo al rechazo. Su mamá, en cambio, desnudó sus miedos sobre perder al hijo que siempre había conocido, aquel que jamás había caminado por sendas inciertas. Las respuestas se dieron paso a un entendimiento más profundo, donde él no solo hizo visible su ambición, sino que también comenzó a reconocer la vulnerabilidad de su madre. Quiero seguir aprendiendo, mamá. Pero no quiero dejar de lado lo que somos. Esto no es solo para mí, es también para ti. Javier buscaba conciliación, y cuando las palabras surgieron, se sintió liberado. La conversación concluyó con un suave compromiso entre ambos. Parecía que, a pesar de todas las diferencias, habían encontrado un terreno común. Las expectativas de la familia no se desvanecerían, pero él había comenzado a definir sus propias metas. El manto del deber había tejido un nuevo paisaje donde el amor y la ambición coexistirían. Pero, justo cuando la calma parecía envolverle, una nueva notificación acaparó su atención, un mensaje de su profesor, preguntando por su disponibilidad para una reunión que podría alterar el curso de su colaboración. Necesito hablar con vos sobre algo importante que podría cambiar tu trayectoria en el curso. La intriga fue instantánea. ¿Qué significaba realmente esto para su futuro académico? Con el pulso acelerado de emoción y una tensión palpable en el aire, Javier comprendió que el camino hacia su verdadero yo apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría ahora tendrían repercusiones que no había anticipado. El nuevo capítulo de su vida estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué precio? Sentado frente a la pantalla de su laptop, Javier no pudo evitar sentir un crescendo de expectativas. La notificación del profesor se repetía en su mente como un mantra. Aquella reunión prometía ser un punto de inflexión, una puerta que se abría a un destino que todavía no comprendía del todo. Sin embargo, el eco de su última conversación con su madre aún resonaba en su interior. ¿Sería capaz de integrar esta nueva oportunidad en el tejido de su vida familiar sin causar un desgarrón irreparable? Cuando la hora señalada llegó, la ansiedad se transformó en un desafío. Se preparó mentalmente,
revisando sus notas y organizando sus pensamientos. El encuentro podía abrirle nuevas puertas, pero también podía traer consigo interrogantes que todavía no había concebido. Al salir de su habitación, su madre lo observó de reojo, consciente de las turbulencias internas que Javier estaba tratando de navegar. En sus ojos, él percibió un destello de apoyo, pero también un miedo sutil por no saber qué rumbo tomaría su hijo. El camino hacia la universidad era familiar, pero hoy se sentía como un territorio desconocido. Cada paso resonaba en su mente, y, con cada paso, Javier se preguntaba si realmente estaba listo para tomar el riesgo. La universidad era un espacio donde su voz podía resonar, donde sus ideas se entrelazarían con un mundo más amplio, pero también un lugar donde las expectativas se volverían más reales. Al llegar a la oficina del profesor, el ambiente se sintió cargado de posibilidad. La mirada del docente era intensa, casi penetrante. Javier, gracias por venir. He estado observando tu trabajo y tengo una propuesta que podría enriquecer no solo tu experiencia, sino también tu perfil profesional, comenzó el profesor, con una seriedad que alertó todos los instintos de Javier. A medida que su profesor exponía la propuesta de una pasantía en un prestigioso laboratorio, en un prestigioso programa de modelado de datos, Javier sintió un torbellino de emoción y miedo. Esta era la oportunidad por la que había estado esperando, pero también era un compromiso que requeriría una dedicación inquebrantable. ¿Y si lo decepcionaba? ¿Y si le costaba la conexión con su familia? Este programa tiene un alto nivel de competencia. Los seleccionados serán los mejores, y tendrás que enfrentarte a reales desafíos tecnológicos. Pero estoy convencido de que tienes el potencial necesario, concluyó el profesor, dejando a Javier con la decisión crucial. Salió del despacho con la mente en ebullición. Las palabras de su madre volvían a atormentarlo, pero ahora también se sumaban las palabras de su profesor, que vislumbraban la enorme promesa del futuro. Se dio cuenta de que su estándar personal estaba a punto de cambiar radicalmente. Mientras caminaba nuevamente hacia casa, Javier reflexionó sobre el dolor y la alegría que lo acompañaban. La ambición y el amor de su madre coexistían en él, haciendo bailar sus emociones en una calidez compleja. No quería sacrificar su hogar, pero estaba dispuesto a explorar el vasto mundo que se le presentaba. Finalmente, se encontraba ante un dilema: aceptar la pasantía significaría dar un paso hacia lo desconocido, un salto hacia la autodefinición, y solo ahora podía ver que esa decisión implicaría no solo su futuro, sino también cómo se relacionaría con su madre. Al cruzar la puerta, el hogar lo recibió con calma. Se sentó a la mesa, inhalando el aroma del hogar. Javier, ¿cómo fue la reunión?, preguntó su madre, con un brillo expectante en sus ojos. La tensión lo invadió una vez más. Él respiró hondo, consciente de que lo que diría a continuación podría cambiar el curso de su historia. Las palabras comenzaron a formarse en su mente, pero la inseguridad se entrelazaba con la emoción. Pudo vislumbrar un nuevo comienzo, pero con ello, la conciencia de que no podría escapar de las decisiones que se avecinaban. Javier entendió que el momento de la verdad había llegado. Se atrevería a ser quien realmente soñaba ser, sin dejar de ser el hijo que su madre necesitaba. La historia de su transformación apenas estaba comenzando, pero ya sentía el peso de las decisiones que debía tomar. A medida que las preguntas se acumulaban, un pensamiento surgió: ¿serían esas elecciones el verdadero reflejo de su yo interior, o solo un eco de las aspiraciones ajenas? Las palabras quedaron atrapadas en la garganta de Javier como un nudo que se negaba a desatarse. Miró a su madre, su fiel apoyo, y entendió que su respuesta no era solo un eco de sus deseos, sino una declaración de su compromiso con su propio futuro. Optó por la verdad. La reunión fue la mejor oportunidad que he tenido. Se detuvo, notando cómo su madre contenía la respiración, dispuesta a escuchar lo que tenía que decir. Javier describió la pasantía, las expectativas y la responsabilidad que implicaba.
mientras hablaba, sintió como las palpitaciones del miedo se desvanecían, permitiendo que la determinación emergiera. Para su sorpresa, su madre sonrió, aunque su expresión era un entrelazado de orgullo y preocupación. «Siempre supe que estabas destinado a grandes cosas», respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. Él pudo leer su mente. ¿Qué pasaría si el éxito de Javier significaba menos tiempo juntos? Con ese alivio en el aire, Javier comenzó a explorar los pasos necesarios para prepararse para lo que venía. En los días siguientes, se sumergió en la investigación sobre el laboratorio y sus proyectos anteriores, diseño de algoritmos, y técnicas de modelado de datos. Sintió como cada nuevo hecho se organizaba en su mente como si estuviera construyendo un rompecabezas complicado. A menudo se quedaba despierto hasta tarde, impulsado no solo por la emoción de aprender, sino por la idea de que cada uno de sus nuevos conocimientos sería un ladrillo en la edificación de su futuro. Sin embargo, a medida que se adentraba en su preparación, la realidad se tornaba más intensa. Las largas horas delante de la computadora consumían su tiempo, y las distancias en su relación con su madre comenzaron a abrirse. Javier no pudo evitar notar que, aunque sabía que su madre le apoyaba, la insatisfacción estaba comenzando a manchar su hogar. La cena se convirtió en un encuentro silencioso, en donde la tensión se apoderaba de la mesa a cada paso que él daba hacia su objetivo. Una tarde, mientras elegía entre varias plataformas de modelado de datos, decidió hacer una pausa. Miró por la ventana, donde el sonido del viento y las risas de los niños lo sacaron de su aislamiento. En aquel momento, tomó conciencia de que, si bien su padre había enfrentado sacrificios por el bienestar familiar, él también debía buscar ese equilibrio. La idea de perder cada momento con su madre y la calidez del hogar lo llenaba de incertidumbre. Fue entonces cuando decidió iniciar un diálogo. Se sentó en la mesa una vez más, rostro a rostro con su madre. Sé que me has visto cambiar y me alegro de que estés aquí para apoyarme. Pero no quiero que pienses que solo seré el chico que se va. Estoy comprometido a integrar mi vida profesional con nuestra relación. Ella lo miró fijamente, y Javier sintió que su vulnerabilidad resonaba en el aire entre ellos. La verdadera conexión no era solo compartir palabras, sino la comprensión que se construía sobre sus propios miedos, el temor a perderse en el camino del éxito. Con el paso de los días, Javier se comprometió a equilibrar sus aspiraciones profesionales con su vida familiar. Comenzó a incluir a su madre en su proceso. Le enseñaba junto a él lo que aprendía, compartiendo cada paso como si lo estuvieran construyendo juntos. Así, la distancia se iba acortando, mientras la ambición de Javier transformaba su vida en un viaje compartido. Pero aún había algo más profundo que descubrir en este camino. Las conversaciones con su madre comenzaron a abrir puertas hacia sus propias pasiones ocultas que, hasta ese momento, se habían mantenido tímidamente apartadas. Se sentía más fuerte y más abierto a las posibilidades, pero pronto se daría cuenta de que el verdadero desafío no era solo el laboratorio, sino la confrontación de sus propios límites. Justo cuando él creía tener un control sobre su nuevo rumbo, se presentó un inesperado mensaje en su teléfono. Era del profesor, un recordatorio sobre la fecha límite de postulación, pero también una advertencia: no estás solo en esto, pero deberás enfrentarte a quienes te pongan a prueba. Habrá más en juego de lo que piensas. El giro de la conversación lo dejó perplejo. Javier comprendió que la competitividad iba más allá del contenido académico. Había un lado psicológico que enfrentaría, y que pondría a prueba no solo su profesionalismo, sino su esencia misma. Esa revelación lo impulsó hacia adelante, iluminando un nuevo camino lleno de desafíos. Con cada día que pasaba, entendía que su viaje no solo era hacia el laboratorio, sino hacia el descubrimiento de sí mismo en un mundo que exigía valentía y autenticidad. La incertidumbre y la revelación lo envolvían como una niebla espesa. Se estaba acercando a un nuevo horizonte. Con cada paso hacia adelante, la pregunta latente se aposentaba en su mente: ¿sería capaz de sostener todo lo que había construido,
incluso si eso significara enfrentar su propia identidad en conflicto? El despertar de Javier fue diferente aquel día. El brillo del sol que se filtraba por la ventana pareció traer consigo una claridad inesperada. Había pasado la tarde anterior analizándole al profesor, desglosando sus palabras, pero eran las dudas las que vibraban en su mente. Deberás enfrentarte a quienes te pongan a prueba. Esa frase se tornaba cada vez más amenazante y, al mismo tiempo, reveladora. Para crecer, debía actuar, salir de su zona de confort. Se sentó al borde de la cama, con su laptop aún abierta. No era suficiente que se preparara académicamente. El verdadero desafío se presentaba en el ámbito interpersonal. ¿Cómo podría destacarse en un entorno competitivo sin perder su esencia? Javier sabía que había que cambiar la estrategia, amoldar su enfoque. No podía permitir que el miedo al fracaso eclipsara todo lo que había trabajado. Decidió dar un primer paso audaz, inscribirse a un taller sobre habilidades de comunicación. La idea de hablar frente a un grupo generaba una mezcla de temor y emoción en su interior. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole cuánto había aprendido de los intercambios sinceros entre ellos. Mientras se registraba, una oleada de determinación invadió su ser. Comunicar su pasión sería tan importante como adquirir conocimiento técnico. Los días transcurrieron, y la primera clase se acercaba inexorablemente. Javier llegó puntual, su corazón latiendo a un ritmo frenético. El aula estaba llena de rostros desconocidos, algunos entusiasmados y otros sumidos en la ansia que él conocía tan bien. La instructora, una mujer con una voz cálida y autoritaria, le sugirió compartir un hecho interesante sobre sí mismos. La primera estudiante se destacó por su experiencia en un equipo de robótica premiado. Javier sintió cómo apretaba su mano en el bolsillo de su chaqueta, preguntándose si podría igualar esa proeza. Cuando llegó su turno, se sintió impulsado por su conexión reciente con su madre. Soy Javier, y estoy aquí porque me embarco en una pasantía en un laboratorio de investigación. La sala quedó en silencio. Esa revelación, aunque sencilla, lo empujó a un espacio de vulnerabilidad que nunca había explorado. Era una declaración de intenciones, una forma de dar un paso hacia el futuro. Al concluir la sesión, sintió un ligero alivio, había ganado un pequeño triunfo personal. Sin embargo, no era el único que buscaba destacar. En las siguientes sesiones, se dio cuenta de que otros también luchaban con sus propios miedos y dudas. Poco a poco, comenzaba a reconocer que el camino a la confianza no era sino una serie de escalones construidos sobre la historia de cada uno. Pero la competencia subyacente también era palpable. Había aquellos que anhelaban sobresalir a cualquier costo. Una tarde, la instructora organizó un ejercicio de debate. Javier se encontró en el lado contrario de una postura que defendía a otro compañero. En ese instante, el deseo de impresionar superó las reservas que solían atenazarlo. Al defender su posición, sintió como su voz resonaba más firme, más clara. La adrenalina fluía, cada palabra se entrelazaba con su convicción interna. Este desafío mostró no solo su habilidad, sino también su capacidad para analizar y argumentar, elementos cruciales en su vida profesional. Pero esa victoria fue solo un asomo de lo que vendría. Las interacciones se intensificaron y, con ellas, la presión. Javier comenzó a sentir un roce entre la ambición y el desgaste emocional. La verdad era que para cada paso que daba, se sentía más expuesto. Las noches de trabajo solitario ante la pantalla estaban cambiando, y la inseguridad regresaba a acecharlo mientras se planteaba si realmente podría sostener el camino trazado. Una tarde, al revisar la lista de participantes de la pasantía, una nueva notificación apareció en su teléfono, un correo del profesor con un enlace a un seminario de networking. La oportunidad estaba a su alcance, pero también representaba un reto trascendental, encontrar su voz en un mar de talentos listos para florecer. Javier respiró profundamente. Ya no había retorno, el tiempo estaba corriendo,
y cada elección llevaría a consecuencias. Con la decisión de inscribirse, una chispa de determinación se encendió en su pecho. Sabía que cada paso se traducía en un aprendizaje vital, pero lo que no esperaba era que esa decisión lo llevara al encuentro con alguien que cambiaría su vida para siempre. ¿Sería capaz de lidiar con esas nuevas dinámicas y salir fortalecido? Su futuro dependía de ello. Javier nunca había sido el tipo de persona que buscara el centro de atención, pero esa decisión de asistir al seminario de networking se transformó en un verdadero punto de inflexión. Al llegar al lugar, un amplio salón iluminado por luz natural, sus inseguridades comenzaron a asomarse como sombras en su mente. Los murmullos y risas del grupo de personas que se movía con confianza por el espacio instalaron en él un torrente de dudas. ¿Sería capaz de presentarse y conectar con otros, o se perdería entre la multitud de aspirantes que parecían haber nacido para este tipo de situaciones? Las presentaciones comenzaron y Javier escuchó atentamente las historias de aquellos con quienes eventualmente tendría que competir. Cada relato era una ventana a sus logros y aspiraciones, y con cada palabra, la ansiedad crecía en él. Recordó la emoción que le había llenado durante el taller de comunicación y cómo, por primera vez, había sentido su voz resonar con apenas una pizca de confianza. Pero aquí la situación era diferente. Antes de que tuviera tiempo de replantearse su decisión, una voz resonó por el micrófono. La moderadora había invitado a los participantes a compartir quiénes eran y qué esperaban alcanzar. Las palpitaciones en el pecho de Javier aumentaron, acompañado de un sudor frío que comenzaba a humedecer su frente. Sin embargo, debía hacer frente no solo al público, sino también a sí mismo. Cuando llegó su turno, la sala se tornó silenciosa. Sin pensarlo dos veces, utilizó esa misma vulnerabilidad que había descubierto en el taller. Soy Javier, y estoy aquí en busca de oportunidades para aprender y contribuir en el campo de la investigación científica. Sus palabras, aunque simples, resonaban en su interior. Era más que una presentación, era un acto de reinvención. Contrario a lo que temía, observó cómo algunos rostros esbozaban una sonrisa al escuchar su nombre y su proyecto. De repente, la atmósfera cambió, notó que su vulnerabilidad estaba resonando con otros, quienes comenzaron a acercarse a él con interés genuino. Una mujer de cabello rizado y mirada decidida se le acercó tras su exposición. Me encanta tu enfoque. Quizá podamos colaborar en algo. La sorpresa lo tomó desprevenido. ¿Colaborar? Esa sería una oportunidad que ni se había atrevido a imaginar. Mientras las conversaciones continuaban, Javier sentía como sus miedos se desvanecían. Cada intercambio lo impulsaba a avanzar, a descubrir facetas de él mismo que había mantenido ocultas. La interacción con los demás resultó refrescante y le permitió comprender que no estaba solo. Todos llevaban cargas similares de inseguridades y expectativas. Se dio cuenta de que su historia, su curiosidad y su pasión también eran moneda de cambio en ese nuevo escenario. Sin embargo, no todo fue positivo. En medio de las conexiones, se cruzó con un compañero que, evidentemente, contaba con una gran experiencia y un carácter dominante. Su desdén era palpable, cada palabra parecía cargada de intención de inferiorizar. Increíble que aún estés en la búsqueda, no parece un camino fácil para ti, le dijo con una sonrisa burlona. Esa comparación inmediata lo sacudió. ¿Era posible que su esfuerzo se desvaneciera frente a otro que ocupaba un lugar más alto en la jerarquía profesional? Con su mente en guerra y cuestionándose si había realmente hecho lo correcto, Javier optó por una estrategia diferente. En lugar de dejarse intimidar, se acercó a aquel compañero y, con una sonrisa que apenas ocultaba su nerviosismo, le preguntó sobre su trayectoria. La vulnerabilidad, en su esencia, se transformó en una herramienta de conexión. La conversación se tornó irónicamente enriquecedora. Apoyándose en las preguntas de su interlocutor, Javier comenzó a establecer una red más amplia que podría resultar clave en el futuro.
La dinámica desafiadora lo forzó a aprender más sobre sí mismo y desarrollar la resistencia que necesitaba. En ese instante comprendió que cada crítica, cada mirada que conllevaba desdén, podía ser una oportunidad de crecimiento si decidía abordarla con firmeza. Al terminar el seminario, Javier no solo había hecho contactos valiosos, sino también una promesa personal: no se dejaría intimidar por la experiencia ajena. Había dado un primer paso, sí, pero lejos de ser el último, resultó ser el umbral hacia un camino lleno de posibilidades. Sin embargo, a medida que se alejaba del lugar, un mensaje en su teléfono capturó su atención: una invitación personal para asistir a una reunión exclusiva con líderes de la industria. Esa convocatoria traía consigo más que una simple propuesta. Implicaba la posibilidad de que se le brindara una oportunidad única en su pasantía. Pero, ¿estaba realmente preparado para enfrentar a esos titanes y, lo más importante, reclamar su lugar en el mundo que tanto deseaba? La incertidumbre lo invadió nuevamente. Su próximo movimiento definiría su trayectoria en este nuevo capítulo de su vida. Javier revisó el mensaje en su teléfono una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran su significado. La invitación a la reunión con los líderes de la industria era inesperada y, al mismo tiempo, abrumadora. A medida que la emoción se evaporaba, el miedo a lo desconocido ocupó su mente. ¿Cómo podría encajar en un grupo de profesionales con tantos logros a sus espaldas? Los días posteriores al seminario se convirtieron en un torbellino de autoevaluaciones y reflexiones. ¿Qué base tenía realmente para estar entre aquellos titanes? Se dio cuenta de que cada vez que pensaba en ello, su autoestima flaqueaba. Necesitaba prepararse, no solo para enfrentar esa reunión, sino para reclamar lo que le pertenecía. Así, comenzó a diseñar un plan estratégico. Quería llegar allí no solo como un pasante, sino como alguien capaz de aportar valor. Empezó a indagar sobre las trayectorias de los participantes que asistirían al encuentro. Su primera tarea fue recopilar información sobre sus trabajos, proyectos y contribuciones recientes. Mientras se sumergía en la investigación, Javier se sintió cada vez más conectado con su propia aspiración. La comparación con los demás, que antes lo había intimidado, ahora le brindaba una claridad reveladora. Había algo en cada uno de ellos que lo inspiraba, y esa idea comenzó a transformarse en motivación. Sin embargo, la verdadera revelación llegó cuando se dio cuenta de que, a pesar de sus temores, había experiencias y habilidades que podía ofrecer a la mesa. Recordó la conversación con la mujer del seminario. Una chispa de potencialmente productiva estaba a su alcance. Se propuso pensar en la forma en que su enfoque fresco podría ser un activo valioso para proyectos que requerían innovación y nuevas perspectivas. En un intento de aumentar su confianza, Javier se inscribió en un taller de oratoria. Sabía que tendría que expresar sus ideas de manera clara y contundente ante un público exigente. El primer día, se sintió como si retrocediera a su antiguo yo. El aterrador regreso a la timidez era casi instantáneo al mirar a sus compañeros. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió dar lo mejor de sí. Practicó su presentación repetidamente. Cada ensayo frente al espejo fue una forma de desmantelar sus propias inseguridades. Emocionalmente, el proceso fue agotador pero gratificante. Por primera vez, vio su potencial en el reflejo. Estaba emocionalmente agotado, pero la transformación comenzaba a suceder. Las palabras que antes parecían atrapadas en su garganta empezaban a fluir con más naturalidad. El día de la reunión se acercaba y, cada amanecer, Javier sentía un ajuste en su mente. La ansiedad se mezclaba con la determinación renovada. Sin embargo, cuando miró su imagen en el espejo esa mañana, sintió una punzada de duda. ¿Era suficiente la preparación? ¿Realmente podría competir con aquellos que, a simple vista, parecían haberlo logrado todo? Mientras se dirigía a la reunión, su mente era un campo de batalla.
Recordó cómo había superado su miedo en el seminario y cómo había transformado una interacción incómoda en una oportunidad. ¿Por qué no podría hacer lo mismo ahora? Al llegar al lujoso edificio donde se celebraría la reunión, una sensación de insignificancia lo invadió. Sin embargo, esa sensación fue rápidamente sustituida por una chispa de desafío. Sus pasos se volvieron firmes. Había sido invitado, y eso significaba que otros creían en él. Al atravesar la puerta del salón donde se llevaría a cabo el encuentro, Javier se detuvo un momento. Observó a las figuras que, en un primer vistazo, parecían inalcanzables. Pero al final del día, eran personas. Personas que también por un día fueron novatos, que empezaron desde abajo. ¿Por qué no podía ser uno de ellos? El primer paso hacia su nuevo destino lo convirtió en un participante activo. A medida que entraba, su mente se centraba no en lo que le faltaba, sino en lo que podía aportar. Mientras tomaba asiento, una voz familiar lo interrumpió. Era el hombre del seminario, el que había cuestionado su elección de seguir su camino. De repente, el estrés casi palpable se transformó en una mezcla de adrenalina y oportunidad. Javier estaba a punto de encontrarse nuevamente con un antagonista que había desafiado su confianza. ¿Estaría preparado para actuar y demostrar su valía frente a todos ellos? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero la tensión lo mantenía en un estado de incertidumbre. ¿Sería capaz de reclamar su lugar en el mundo que tanto había deseado? La sala se llenó de murmullos y risas, y Javier sabía que ya no había vuelta atrás. La sala se iluminó con presentaciones sobresalientes, pero Javier permaneció atento, consciente de que cada palabra pronunciada en ese espacio era una lección en sí misma. La voz del moderador resonó, y todos los participantes comenzaron a compartir sus proyectos, metas y visiones. Javier se sentía cada vez más como un observador, aunque dentro de él una chispa de valentía se encendía. Cuando finalmente llegó su turno, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin embargo, recordó cada esfuerzo que había realizado hasta ahora, las largas noches de estudio, las conversaciones con su madre, los talleres y seminarios que había enfrentado. Se dio cuenta de que este no era solo un momento más. Era el resultado de su viaje hacia la transformación. Soy Javier, comenzó con una voz clara, y estoy aquí para encontrar oportunidades que permitan innovar en el campo de la investigación y la tecnología. A medida que se mostraba más seguro, se dio cuenta de que su mensaje no solo era un discurso, era un manifiesto de su evolución. Su cuerpo, que antes se había sentido lleno de dudas, se erguía con confianza. Expuso su visión y lo que esperaba aprender en la pasantía, cómo podría contribuir con ideas frescas y creativas. La atención de la sala se centró en él, y en ese instante vivió una certeza. Javier no solo se presentó, demostró su capacidad. Las reacciones fueron positivas. Algunos comenzaron a hacerle preguntas y otros lo elogiaron por su iniciativa. La conexión era palpable, y la inseguridad que alguna vez dominara su mente se desvanecía en la medida en que su voz se hacía más firme. La conversación fluyó de manera natural, y mientras interactuaba con otros participantes, una idea tomó forma en su mente. El verdadero éxito no residía en ser el mejor, sino en integrarse, aportar y crecer junto a los demás. Se dio cuenta de que cada uno estaba en un viaje propio. Lo que parecía competencia era realmente una oportunidad de colaboración. Esa revelación transformó su perspectiva. Al final de la jornada, lo que comenzó como una carga se había convertido en un honor. Uno de los líderes de la industria se le acercó. Javier, me gustaría saber más sobre tu enfoque. Creo que podríamos tener una conversación sobre cómo aplicar tus ideas en un proyecto próximo. La oportunidad era real, y una sensación de euforia invadió a Javier. Sabía que su esfuerzo había dado resultado. Al regresar a casa, su madre lo esperaba. Cuando cruzó la puerta, ella notó el brillo en sus ojos y lo abrazó fuertemente. Siento que estás diferente, le dijo, casi inaudiblemente.
Javier sonrió. Había logrado más que demostrar su valía en el mundo profesional. Había aprendido a reconciliar su ambición con su amor por su familia. Decidió compartir todo lo que había vivido en la reunión, desde las inseguridades iniciales hasta la oportunidad que se le había presentado. Su madre lo escuchó con atención, y al final, pudo ver el orgullo reflejado en su rostro. «Estoy tan contenta de que hayas seguido tu propio camino, Xavi», comentó. «Siempre he querido que fueras feliz». Esa validación no solo reafirmó su decisión, sino que también los unió más. Javier se dio cuenta de que había explorado un espacio nuevo donde sus aspiraciones no necesitaban eclipsar la relación con su madre, y viceversa. Había logrado avanzar en su camino personal, proclamando sus sueños sin descuidar sus raíces. Las semanas siguientes fueron un torbellino de aprendizaje. Javier se instaló en su pasantía, donde cada día se enfrentaba a nuevos desafíos, desde la investigación hasta la creación de prototipos. Se sentía como en casa, como si cada jornada le enseñara algo sobre sí mismo, construyendo una trayectoria basada en la innovación. A medida que pasaba el tiempo, su estilo de trabajo se volvió reconocido por su originalidad y su capacidad de colaborar. Javier entendió que el conocimiento técnico era vital, pero la habilidad de ser un puente entre ideas, personas y visiones era lo que verdaderamente lo hacía destacar. Esa sinergia lo llevó a llevar adelante varios proyectos que pronto captaron la atención de los altos directivos de la empresa. Un día, mientras revisaba un nuevo proyecto que su equipo había presentado, sintió un profundo ritmo de satisfacción. Había llegado a un punto en el que no solo buscaba el reconocimiento personal, sino también contribuir para el bienestar y el desarrollo de su equipo. La esencia de su viaje radicaba en ese equilibrio que había encontrado entre el trabajo y la familia. Cuando estaban a punto de cerrar ese proyecto, Javier organizó una reunión con su madre. Quería compartir no solo los avances de su carrera, sino también la alegría que sentía al comprobar que sus sueños ya no eran un eco, sino una realidad palpable. Ese encuentro, lejos de ser solo una simple conversación, inyectó una nueva energía en su relación. Lo que había temido como la desbandada hacia un futuro incierto era, en cambio, un viaje con ella a su lado, validándose mutuamente. Finalmente, un año después de su transformación, Javier se presentó al director de la empresa con una propuesta que integraba sus aprendizajes y una visión innovadora para el futuro. A medida que discutía su propuesta, sintió una conexión plena con su propio ser. Era un reflejo de todo lo que había trabajado y aprendido. Sensaciones de orgullo y satisfacción lo invadieron. Mientras salía de aquella reunión, una visión clara se asentó en su mente. Había conquistado no solo sus miedos o su búsqueda profesional. Había alcanzado un lugar donde su vida, su ética de trabajo y su entorno familiar coexistían en equilibrio. La superación personal fue su mayor logro. Su historia había comenzado con un encuentro inesperado, y ahora, a cada paso, Javier había demostrado que los sueños no solo se piensan, se conquistan. El desafío fue continuo, pero hoy, su vida estaba marcada por la creencia de que el verdadero éxito radica en poder ser auténtico con uno mismo y fiel a quienes amamos. No esperen ni un segundo más para unirse a este viaje lleno de historias emotivas y transformadoras. Suscríbanse inmediatamente. No querrán perderse las próximas historias exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que trae más contenido como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. Recuerden, los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad.